Shalom. 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 Muchas gracias por estar aquí en esta reunión que solicité con urgencia. Nos ha llegado un informe del Sanedrín donde se nos informa esto. Atención, este es un comunicado para que sea repartido por todas las sinagogas urgentemente, para que sean enterados todos los líderes religiosos por lo que está ocurriendo. Existe un predicador llamado Jesús, que es de un pueblucho llamado Nazaret. Nos avisan sus cercanos que la semana pasada le tocó dar una plática en su comunidad religiosa, donde leyó un pasaje del profeta Isaías y luego comenzó a decir que Dios también podía amar a gente de otros pueblos y de otras religiones, como una viuda pagana, la cual fue ayudada a través del profeta Elías, y un general leproso que ocupaba ser sanado. ¡Pero qué barbaridad es esa! ¿Y cómo permitieron que dijera tantas barbaridades? Pero no siguió predicando gracias a la oportuna reacción de la comunidad, que lo sacaron de las greñas inmediatamente de ese lugar santo. Bien hecho. Debieron haber hecho antes. Cuentan que entró a una ciudad llamada Ganaena, donde según testigos endemonió a un grupo de cerdos de aquella región, donde causó muchas pérdidas económicas, pero igual fue corrido inmediatamente por los habitantes del lugar para que no causara más problemas. ¡Por Dios! ¿Pero qué hombre es este? Se la pasa por las calles juntándose con esa mugre humana llamados samaritanos. ¿Esos sucios inmigrantes que llegaron a nuestras tierras y se juntaron con los nuestros? Y se apropiaron de nuestras tierras y de nuestros trabajos laborales. Así es. Y peor aún, anda diciendo que los sucios romanos detestables, cochinos, idólatras, tienen fe en Dios. ¿Pueden creerlo? ¡No! ¡No lo vamos a permitir! ¡Nunca! Según un hermano llamado Eustaquio nos escribió diciéndonos que ese tal Jesús de Nazaret dijo que este romano que está acá tiene más fe que todos los judíos. Eso es imposible. El pueblo escogido por Dios somos nosotros. Y esto no acaba acá. Se le ha escuchado por ahí aboleando la ley diciendo que has oído por Moisés, mas yo os digo. Esas enseñanzas obviamente están torciendo las escrituras. Continuando con todo, también lo han visto realizando milagros en día sábado, argumentando que el sábado fue hecho para el hombre. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pueden aguantar así a un predicador irrevolucionario? Donde hasta más hace banquetes para donde ni él ni sus seguidores se lavan las manos. ¡No! ¡No es posible! Falta de higiene. Hasta creo que puede tener COVID. Donde recibe a mujeres prostitutas y cobradores de impuestos. Según él, es un adelanto del banquete que Dios va a ofrecer en su reino, y que van a venir personas que ni siquiera son judíos y se sentarán a un lado de Abraham, de Isaac, de Jacob, y nosotros vamos a quedar fuera. ¡Qué basura más repugnante está enseñando este tipo! Como una mesa llena de impuros, herejes y gentuchas. ¿Ha de ser un signo de Dios? Estamos impresionados por el nivel de desfachatez que este tal Jesús, que de seguro no tiene ni un estudio formal de teología, no ha estudiado en Fuller, no ha estudiado en Talbot, ni en Gordon Conwell, ni siquiera en el seminario de vida de River Church. ¡Qué desfachatez decir todas esas cosas! ¿A qué nivel de peligrosidad nos ha llevado ese predicador que ni siquiera se sentó en el CITE a estudiar con un maestro, un tal presumido? En defensa a las enseñanzas de las escrituras, debemos de poner sobre aviso a todos para que no caigan en las enseñanzas de este charlatán. Sí, estamos impresionados por el nivel de desfachatez de este tal Jesús. Así que tengan cuidado, cuiden su rebaño, porque este predicador dice que ni la justicia de los escribas, que ni la justicia de los fariseos que dedican su vida a las santas escrituras, ni a la santidad, dice, son suficientes para entrar en el reino de Dios. ¿Pueden creerlo?
¿Cómo es posible si ni el estudio a las Escrituras ni la santidad es suficiente para acercarnos a Dios? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Saben lo que propone este tipo? ¿Qué? ¿Qué propone? Propone el amor al prójimo. Que el amor a los demás está incluso por encima del culto a Dios. Tanto que dice que si vas a entregar una ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, primero ve y reconcíliate con tu hermano antes de dejar la ofrenda. ¡Qué desfachatez! No lo vamos a permitir a este nivel de peligrosidad que se nos presenta este predicador. Así que si miran un video de este predicador, denúncienlo. También ustedes que nos miran, si lo miran, denúncienlo. Denúncienlo porque es una amenaza a la fe del Dios Santo. Adviertan a los jóvenes de sus iglesias sobre estas dañinas enseñanzas que están causando repugnio en lo que hemos estado enseñando durante siglos. Gracias a Dios hoy tenemos líderes insignias que respetan las santas escrituras, líderes que respetan la ley, que respetan a nuestra fe, líderes como Caifás y como Anás, que de seguro ya están tomando acción para advertirnos sobre todo esto que está ocurriendo, líderes que debemos de seguir el ejemplo, todos nosotros como judíos. ¡Sí! ¡Sí, claro que sí! Bueno, ahí tuvimos una pequeña plática de algo que posiblemente pudo haber sonado en alguna sinagoga, en el Sanedrín. Sí. En los tiempos de Jesús, se hizo un hombre inaguantable, un hombre despreciable, porque en aquellos tiempos habían diferentes grupos religiosos. Sí, es verdad. Uno de ellos estaban los fariseos, que en este caso estamos representando los fariseos. Ellos eran la mayoría eran escribas que dedicaban su vida a aprender las escrituras. Se sabían todas las leyes, se las sabían de memoria. Y ellos pensaban que, bueno, más bien repugnaban a los pecadores porque decían que por culpa de los pecadores Dios los tenía oprimidos. Dios los tenía oprimidos porque no se habían arrepentido y no habían regresado a la santidad. Entonces, también había otro grupo llamado los seduceos, que la mayoría eran sacerdotes y gente de alto nivel económico. Sí. Ellos no creían en la vida después de la otra vida. Entonces, porque ellos eran, como les dije, tenían dinero, tenían posiciones, no les importaba en sí que hubiera otra vida después de esta vida, porque en esta vida ya se sentían completos, ya se sentían llenos, ya no ocupaban pensar más. Y también estaban los otros grupos que eran los celotes. Los celotes, ellos eran de familia campesina, que muchos de ellos habían perdido las tierras a causa de los romanos. Y pues ellos vivían escondidos en las montañas, y pues ellos eran unos sanguinarios, eran la ultraizquierda de aquellos momentos. Sí. Y también el otro grupo que estaban eran los esenios. Ellos vivían en el sur de Judea. Ellos literalmente se apartaron del pueblo, se apartaron, y los que vivían en Jerusalén pues tenían una vida monástica. Estos tipos eran muy apartados, pero todos daban su vida a lo que eran las escrituras. O sea, habían diferentes tipos de grupos. Sí. Y todos, ninguno ponía en duda la institución religiosa al templo de Jerusalén. Claro. Pero ¿sabes por qué? Perdón. Pero ¿sabes por qué? Porque mira, debemos recorrernos un poquito la historia. Ellos, en sí, los fariseos fueron los más terribles y los más tenaces que llevaron a Jesucristo a la cruz. Y lo llevaron por blasfemia. Por blasfemia, porque tú debes saber, y todos ustedes deben saber, de que realmente iba contra todos sus preceptos, con toda la ley que ellos habían establecido por 400 años. Sí. Y realmente los fariseos eran los más temibles, los que controlaban toda
se puede decir la cultura de las tradiciones y toda la cultura de infundado en los, se puede decir en los preceptos, en todos los conceptos, en cómo manejar su conducta a través de unas reglas que ellos tenían, y en cierta forma ellos lo decían de boca, pero no lo hacían de profundidad, porque Jesús los llamó, si tú recuerdas, hipócritas. Así es. Entonces todos ellos, todos los grupos esperaban la manifestación de Dios, excepto los seduceos. Entonces todos esperaban la manifestación de Dios, porque como les digo, ellos coincidían en que ellos no ponían en duda lo que era el templo de Jerusalén. Entonces llega este hombre, este Dios hecho hombre, llamado Jesús, y llegó a patear el avispero, literalmente. Oh my God. Sí. Los llegó a atacarlos, pero por eso fue que se echó encima luego a los fariseos. Pero Jesús no encaja en ninguno de estos grupos. No. Entonces, por eso vino a romper todas las esquemas religiosas y a ponernos solamente un concepto dentro del amor. Es el concepto primordial que nos vino a enseñar en el Evangelio Jesucristo. Entonces, primero desafía la estructura del templo, diciendo que ya no podía, o sea, ya no era necesario llevar un animal al templo para que lo sacrificaran para la redención. Sí. Y inclusive hasta ya ves que botó las mesas, botó todo ahí, diciendo, sí. Esta es una cueva de ladrones, esta es la casa de mi padre. Y así Entonces, es, sí. Él vino a revolucionar totalmente, porque estaba un negocio afuera del templo. Y él fue la única parte que nos enseña la Biblia que él demostró dentro de su coraje como hombre y de correrlos a todos ellos, porque estaban haciendo un negocio inapropiado de vender los corderitos solamente para entregarlos a ese culto. Sí, es verdad. Entonces, otra de las cosas que él dice, Sí. que si vas a dejar una ofrenda y te acuerdas que si tienes problemas con tu hermano, es más importante ir y reconciliarte con tu hermano. No está diciendo que te olvides de la ofrenda. Simplemente está diciendo que antes del culto a Dios, antes de la ofrenda a Dios, antes de la iglesia, primero está reconciliarte con tu hermano. Es vital. Porque reconciliarte con tu hermano es el segundo mandamiento que nos dejó de amarás a los demás como a ti mismo. Entonces no puedes estar bien con Dios si tienes problemas con tu hermano. Así es. Entonces esta es una de las cosas. Es uno de los principales mandamientos que nos enseña. Ama a Dios. Primero ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama al prójimo como a ti mismo te amas. Ese es uno de los principales fundamentos y que está sentado nuestro Evangelio con Jesús. Y otra de las cosas por las cuales se los echó encima es porque dijo, el reino de Dios ha llegado. Cuando los fariseos estaban esperando que primero se arrepintiera el pueblo, que todos se hiciera santo para que llegara el reino de Dios, pero dice Jesús, no, el reino de Dios ha llegado. Y por eso había banquetes donde recibía prostitutas, donde recibía cobradores de impuestos, donde recibía publicanos. Entonces, esa gente se encontraba con un Dios de amor, no con un Dios castigador ni con un Dios de ira. Estaba con un Dios de amor. O sea, es el mensaje que nos vino a traer, como les dije la semana pasada, Dios nos vino a traer un mensaje de amor. Entonces, eso es lo que también les molestaba a los fariseos. Sí. Y luego a los ¿cómo se llama? A los de la otra izquierda. La otra izquierda. Los elotes, ¿verdad? Los elotes, no los elotes que se comen, sino que a los elotes. No, a los elotes. Eran los revolucionarios. Sí, también se los echó encima. ¿Por qué? Porque propone, no sé si han escuchado cuando dice, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Ahí. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Diría un pastor, nos está diciendo que seamos mansos, no mensos. No. Entonces, imagínate esta imagen. Sí. Te dan una bofetada, caes al suelo, te levantas y pones la otra mejilla. Lo que estás diciendo ahí, estás diciendo que yo soy igual de fuerte que tú. Yo soy igual de fuerte que tú, pero mi fuerza
no viene del mecanismo de violencia que tú estás Así utilizando. es. Mi fuerza es interior. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que es pararte frente a una injusticia, pararte firme, sin violencia. Sin violencia. Una de las cosas que utilizó Martin Luther King o Mahatma Gandhi. Sí, la violencia, ustedes saben que genera más violencia, pero nuestro Jesús, nuestro amado Jesucristo, nos enseñó el amor al prójimo. El amor que tengamos por todos nuestros semejantes, el amor que tengamos por nuestra familia, por nuestros amigos, por todo el mundo que nos rodea. Que brille la luz de Jesús en nuestros corazones, en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque Él es manifiesto. Número uno, Él es amor y está hecho por amor. Pero bueno, este era un pueblo que estaba acostumbrado a mirar las cosas de Dios a través de cosas extraordinarias, a través de gente extraordinaria. Entonces se les hacía difícil conseguir que este hombre, Jesús, Dios estuviera actuando a través de él, e inclusive más difícil creer que Dios era él. Entonces esa es la razón por la cual Jesús fue crucificado. Jesús no encajaba en ninguno de estos grupos. Esa es la razón porque lo acusaron por blasfemia, porque él decía, yo soy hijo de Dios, y le preguntaron todavía, ¿no? Sí, Jesús incomodaba a todos. Eso es. Los incomodaba y nos sigue incomodando hasta la fecha. Siempre. Te hablo a ti, cuidador de la sana doctrina. Nos sigue incomodando hasta la fecha. Por eso la pregunta que yo les dejo hasta ahora: ¿de quién son? ¿A quién pertenecen? ¿Qué nos queda de este legado que nos ha dejado Jesús? ¿Ustedes se han convertido en ese ser inaguantable? ¿Se han hecho inaguantables en su comunidad, en su grupo, en su colonia, en su cuadra, con su vecino? ¿Se han hecho inaguantables? ¿Han seguido lo que nos ha enseñado Jesús, maestro que inició este movimiento hace siglos atrás, y que hace 21 siglos atrás, que hasta la fecha sigue existiendo? Y sigue incomodando. O son de aquellos que se encierran en un grupito y se ponen a leer versículos bíblicos mientras la necesidad está ahí afuera, mientras la necesidad está frente a tu casa, mientras la necesidad está a todo alrededor. Así que hoy los incito a que hoy sean como Jesús, como se nos ha enseñado. Hay que ser insoportables. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Recuerden, nosotros, todos nosotros y nuestros actos están reflejados en nuestro corazón. Porque lo que nosotros pensamos y lo que nosotros digamos es lo que refleja lo que hay en nuestro corazón. Tengan a Jesús en su corazón, tengan la luz del Señor, y que Él brille a través de ustedes y de cada uno de nosotros en todas sus enseñanzas, en toda su vida cristiana. Los invitamos a que ustedes se sumen a nuestro propósito, se sumen como buenos cristianos y como buenos creyentes en el Creador de todo el universo, que es Jesucristo, y que en Él está tu salvación y mi salvación.